capítulo más del programa Aikuá. Mi nombre es Edelira Páez y mi emprendimiento se llama Edel Patermos Forrados. En esta ocasión quiero enseñarles a reutilizar los frascos de vidrio forrando con cuerina. Primeramente tenemos nuestro frasco de vidrio, que puede ser de Nescafé, de aceituna, del frasco que ustedes tengan en la casa. Tenemos nuestra cuerina, nuestro material. En este caso yo ya tengo bordadito del producto que vamos a cargar en el frasco, que sería el café. Los materiales a utilizar son cemento, el frasco de vidrio que ya les mostré, hilo, aguja, tijera, pincel, un frasquito para descargar nuestro cemento, un pedazo de cartón para cuidar nuestra superficie de trabajo, para no manchar la mesa, un moldecito que yo hice del molde de la botella que voy a estar forrando. Esto es muy fácil de sacar, es un rectángulo de 29 centímetros de ancho y 15 centímetros de altura. Es súper fácil de hacer, solamente que acá le hice una moldurita, por lo que mi frasco es onduladito esta parte. Y comenzamos con el corte. Lo que les voy a mostrar es la cuerina. La cuerina, este es el ancho de la cuerina. Y siempre vamos a estar marcando de esta forma. Este moldecito yo tengo que estar utilizando de esta forma. Marcando siempre del lado que sé de la cuerina para el ancho. Entonces, marcamos la cuerina. De esta forma. Y queda así. Entonces cortamos con la tijera. Esta era una muestra nada más. Entonces yo ahora voy a utilizar lo que ya tengo preparado con el bordadito. Voy a hacer la misma cosa, voy a marcar acá. Ese era solamente para mostrar del lado que se utiliza la cuerina. Marcamos. Y cortamos. El cemento vamos a descargar en este frasquito, solamente lo necesario para no desperdiciar y porque se endurece muy rápido. Ahora primeramente vamos a pincelar con el cemento la base del frasco. Pincelar totalmente la base. Dejar secar un rato y mientras tanto voy a pincelar ya la tapa para ir agilizando. Este es también para el forro de la tapa. Vamos a pincelar un poquito. Este ya está luego cementado. Ahora voy a cementar lo que es el forro del vidrio del frasco. Es una tienda online, trabajo sobre pedidos y hago entrega también a domicilio. Y mi número de contacto es el 0985-101-907. Y la verdad que siempre me gustó el tema de las manualidades. Yo desde chiquitita hacía crochet, hacía tejido a 2 agujas porque mi mamá hacía, yo sola nomás aprendía. Después surgió esto de los termos forrados que siempre me gustó y a partir de ahí ya fui reciclando los frascos, lata. Esta por ejemplo es una lata de galletita que yo reciclé para las hierbas medicinales. Y están los bolsos que también son reciclados y súper prácticos. Envié ya a Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Brasil. La tapa también vamos a pincelar un poquito para terminar el proceso de forrado. Ahora sí voy a cementar ya el frasco, la parte del vidrio. La tapa, estamos terminando de forrar ya la tapa, cuidando siempre el bordecito que no se vea esa parte roja del frasco. Y ahí está, el excedente vamos a cortar. Ahí está. Este ya sobra, este ya sobra. Es para el siguiente frasco. Y este dejamos secar un poquito. Una vez que ya no se pega por el dedo, ya está como para pegar por la superficie. Eso sí, tenemos que cementar ambas superficies, ya sea el material más lo que vamos a forrar. Y vamos a
empezar de la parte del frente, centrando bien el diseño, si es que tenemos diseñito. Ir estirando bien. Estirar principalmente esta parte que tiene, que es un poco más angosto. Y ahí. La cuerina es un material muy noble que podemos adaptar a cualquier molde. Se adapta fácilmente. El excedente podemos cortar. Ahí. Y estiramos del otro lado. Cortamos el excedente y cementamos de vuelta esta parte para colocarle la terminación ya. La terminación le vamos a hacer también acá esta parte. Esta parte que yo cementé, vamos a cortar tiritas de 1,5 centímetros, utilizando la regla, ¿verdad? Marcamos con la regla y marcamos 1,5 centímetros, 1,5 centímetros y vamos marcando, ¿verdad? Entonces hacemos una tira larga de 1,5 centímetros, después cortamos con la tijera, cortamos. Y si tenemos máquina de coser, entonces le metemos 2 costuras rectas. Le vamos a pincelar totalmente con el cemento, dejamos secar un rato y empezamos a pegar. Ahí está. Cortamos el excedente y hacemos lo mismo en la parte superior. Ahí está. Y también en la parte de abajo vamos a hacer la misma cosa. Ahí está, totalmente pegado. Y lo que hacemos para asegurar esto es coser, darle unas puntadas solamente la parte de acá y la parte de acá. Y después la parte de la tapa. Voy a mostrarle un poquitito cómo es la costura con unas puntaditas. Es introducir la aguja de este lado, agarrar el otro extremo y sacar en el mismo agujero. Es ahí, ajustar bien y volver a introducir la aguja en el otro extremo de la tira. Estiramos bien y cruzamos esto. Acá vamos a sujetar un poquito más. Sería como un punto de cruz. Ahí. Y sacamos la punta de la aguja por aquí. Y ya queda bien seguro ahí, porque este hilo es un hilo encerado, no corre, entonces se queda ya ahí pegado con ayuda del cemento que está abajo, ¿verdad? La misma cosa hacemos abajo. Empezamos por acá, en la misma dirección volvemos a meter la aguja, ajustamos bien y subimos al otro extremo de la tira. Ahí. Aseguramos acá. Yo hago la tapa cosida también se puede hacer con la costura falsa, si es que no quieren coser a mano. Yo hago la terminación a mano, pero esto también se puede cementar
y se puede ir pegando de esta forma. También queda muy lindo porque es una costura falsa y queda súper lindo. La tapa se cose de la misma forma que cosí acá. Es coser todo de un solo lado y después volver a cruzar para hacer el punto de cruz. Este es nuestro producto ya terminado. Ya depende de la creatividad de cada uno. Colocar en una caja de madera, en una bandeja de plástico, sobre la mesada, la alacena. Tenemos también en otra opción de color. Tenemos el termo, esto también se hace en Edel Patermos Forrados. Los bordados digitales también hacemos nosotros. Este es con un apliquecito de ñandutí. Este sería el juego de este termo con su termo. Es un kit de mate. Este es su materito. Espero que les haya gustado esta propuesta que les traje hoy. Nos vemos pronto. Chao, chao.